buenas noches, soy Gerardo Viloria, que le da la bienvenida a este su programa En Voz Alta. Una vez más, como todas las noches que tenemos el privilegio de transmitir hacia ustedes, nos acompaña un personaje, quien da la oportunidad, este personaje, de transmitir precisamente su conocimiento, su experiencia en los diversos ámbitos del conocimiento. Hoy, el arquitecto Enrique Collado López, quien es consultor ambientalista, nos hablará sobre un tema muy relevante, fundamentalmente de la situación hídrica del Valle de Toluca. A mi muy querido amigo, el arquitecto Enrique Collado López, para mí es un privilegio darle la bienvenida a este programa En Voz Alta. Mi querido Enrique, bienvenido. Gracias, mi amable, por la invitación. Gracias una vez más por estar con nosotros. Y como todas las noches, tengo también el gusto de estar acompañado por mi muy querido amigo, el genio en informática, don Rodolfo Camposeco Torres, a quien le agradezco la conducción de este programa en su auxilio. Gracias, mi querido. Gracias a ti, Gerardo. Bienvenido, Enrique. Gracias, buenas noches, Rodolfo. Y de igual manera, bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro viajero, a nuestro queridísimo amigo, el maestro, como bien dijera Rodolfo, el maestro de las 4 décadas, Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho, con más de 44 años ininterrumpidos frente a la cátedra, precisamente en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenido, gracias porque estás esta noche una vez más con nosotros en este programa En Voz Alta, y esperamos que hayas disfrutado de tu estadía en el viejo continente. Vengo con mucho entusiasmo, mi querido hermano Gerardo, precisamente en este programa En Voz Alta, que como lo he mencionado, cada día más se vienen viendo problemas tan importantes como los 2 programas que yo estuve en ausencia, pero muy importantes. 2 libros que se presentaron, importantes en razón de que hay la posibilidad de que se analicen, se dé su punto de vista y podamos conocer el resultado de las personas que pueden dar su opinión. Y no únicamente lo que dice el libro, pero sí son importantes. Y ahora me da mucho gusto ver a Enrique Collado. Gracias, Ernesto. Un gran amigo, una persona que se ha dedicado al estudio y a la inquietud de los problemas que existen normalmente en el país, pero principalmente ahora en el Estado de México y en el Valle de Toluca. Mi querido hermano, mucho gusto. Rodolfo, vengo con mucho entusiasmo en este programa y más que nada por recibir aquí a un gran amigo, Enrique. Buenas noches. Gracias, mi queridísimo Ernesto. Pues bien, como les decía al inicio del programa, tenemos el privilegio de que esta noche podamos charlar precisamente con don Enrique Collado López acerca de la sustentabilidad hídrica del Valle de Toluca. ¿Qué significa esto? ¿Nos podrías referir, mi querido Enrique? Cómo no, con todo gusto. Bueno, pues primero que nada, gracias por el espacio y gracias por la oportunidad de platicar de este tema que yo en lo particular considero pues de lo más relevante e importante para el desarrollo pues de nuestra ciudad, de nuestro valle, de nuestro Estado de México. Y bueno, la sustentabilidad hídrica, como la sustentabilidad en general para todo lo que hace el hombre, pues estriba en que podamos hacer uso y disfrute de los recursos sin que esto los pongamos en predicamento o los pongamos en riesgo de que lo puedan disfrutar en calidad y en cantidad las próximas generaciones. ¿Esto qué quiere decir? En el caso del agua, bueno, pues que este vital líquido, esta agua que manejamos, que tenemos como patrimonio aquí en el Valle de Toluca, pues que la podamos conservar, que la podamos acrecentar si es posible, y yo creo que sí es posible, en calidad y en cantidad, para que pues las próximas generaciones y bueno, las actuales podamos disfrutar de esta joya de la naturaleza, pues que nos permite hacer todo, porque no hay actividad humana o de la naturaleza que no esté vinculada con el agua. Y bueno, pues nuestra ciudad de Toluca
en nuestro Valle de Toluca ya tiene limitaciones importantes, ya tiene problemas severos en el asunto del agua, y esto pues está limitando el crecimiento y bueno, pues consecuentemente el desarrollo y el bienestar de pues quienes vivimos aquí. Eso es. Nos referías fuera de cuadro 3 cosas importantes para el desarrollo del hombre en sociedad, que es obviamente el agua, nos decías que es la energía y nos decías de la comunicación. Nos mostraste un mapa muy interesante acerca de cómo se ha ido extendiendo precisamente la mancha urbana en el Valle de Toluca, y de la situación también ahora delicada de que nuestros pozos en el Valle de Toluca cada día van mermándose, y que esto es pues en ese tenor hay que realizar un mayor esfuerzo para lograr que los nuevos pozos que brinden la oportunidad de este vital líquido desafortunadamente estén más profundos, con más costo, ya que nos referías, nosotros dependemos fundamentalmente en el Valle de Toluca de lo que es de la lluvia. ¿Es así? Sí, es correcto. Sí, bueno, los pozos de la ciudad de Toluca, los que opera el organismo de agua del municipio de Toluca, y los que operan los comités independientes, y los que tienen las empresas, las fábricas, centros comerciales. Si uno revisa la estadística, en los años 50, que es la época en que yo nací, los pozos prácticamente estaban pues a flor de tierra. O sea, tú escarbabas y a 3, 6 metros ya tenías el manto. Bueno, pues ahora este manto se nos ha ido pues a 200, a 250, hasta 400 metros. Y cada año tenemos un asentamiento, un abatimiento más o menos de 50 centímetros de lo que es el acuífero. Y en el caso de los pozos, pues esto se observa muy claramente en el gasto, o sea, en el rendimiento, lo que producen. Voy a citar 2 ejemplos de pozos que son ampliamente conocidos. Uno de ellos es el que está en la maquinita, ¿verdad? Ese pozo, cuando se construyó, andaba produciendo del orden de 90 litros por segundo. Pues ahora no da ni 20 litros. Eso ya nos da una idea. Y ese pozo se construyó en 1986, 87, o sea, no tiene muchos años, ¿no? Otro pozo más o menos de esas épocas es el que está junto al Tecnológico de Monterrey o al Centro Cultural Mexiquense, el de La Pila. Ese pozo prácticamente se secó, y ahí estuvieron los manantiales de donde se abasteció Toluca en la época de la colonia. Los franciscanos construyeron los acueductos de la hacienda de La Pila al centro de Toluca, y bueno, ahí teníamos un pozo que ya lo último que estuvo dando creo que fueron 3 litros, bueno, ahora se está reponiendo. Y les comentaba de que estos pozos pues que se construyeron con una profundidad de entre 150 y 200 metros, pues ahora se están construyendo ya 400 y en algunos casos hasta 800 metros. Entonces esto, ¿qué quiere decir? Pues que nuestro acuífero se está batiendo de manera muy acelerada y que las necesidades son crecientes de agua. Miren, para que tengan idea, a nivel internacional se considera que un país sufre de estrés hídrico cuando la disponibilidad media anual por persona, o sea, per cápita, es menor a 5,000 metros cúbicos. Los países como Canadá, como Brasil, que agua les sobra para decir basta, pues disponen hasta de 90,000 metros cúbicos per cápita. Tú dirías, bueno, yo no me voy a tomar 4,500 metros cúbicos. No, por supuesto que no te los vas a tomar, pero todas las actividades de la sociedad, del desarrollo humano, todo lo que hacemos, todo lo que consumimos ocupa agua. Hasta los carros, las cucharas, los teléfonos celulares, todo ocupa en mayor o menor cantidad. Y entonces esa es la cuota que en promedio se requiere por habitante mínimo para que no estés en el estrés hídrico. Y en el caso del Estado de México y particularmente del Valle de Toluca, nosotros andamos con una disponibilidad anual del orden de los 1,400, 1,500 metros cúbicos. Ya estamos muy abajo, a la tercera pues diríamos, de lo que sería la media internacional de estrés hídrico. Y bueno, pues esto hay que resolverlo.
Y esto se refleja, pues no solamente en la capacidad del organismo o de los comités independientes de llevarle agua a la gente a sus casas, que bueno, eso es muy importante, quizás sea lo más importante en cuanto al consumo, pero las fábricas, los comercios, pues ya tienen problemas para disponer de agua. Ya una empresa que se quiere instalar en Toluca y que consume agua, le tiene que pensar 2 veces, porque tiene que comprar derechos de agua, tiene que entrar a un mercado negro del agua y a precios muy altos, y entonces pues optan por mejor irse a otro estado de la República, a otra región del país, en donde el problema del agua no es tan severo como el nuestro. Entonces bueno, esto es lo que está ocurriendo al día de hoy. Y bueno, pues ahora con las obras de infraestructura como las autopistas que se han modernizado, como el tren que está por operar quizás el año que entra, pues esto va a acelerar el crecimiento de la ciudad y consecuentemente la demanda de agua, y tenemos que resolverlo. Y bueno, esto se tiene que resolver, y hay muchas formas de resolverlo. Una muy simple, pues es la cosecha del agua de lluvia. Llueve tanta o más agua de la que consumimos, y es una práctica que apenas inicia aquí en el país, y particularmente aquí en Toluca. Nosotros estamos proponiendo que la autoridad municipal, y bueno, pues quizás ya no va a ser en esta administración, sino en la que viene, pudiese modificar la normatividad en el bando municipal, y se pudiese establecer la obligatoriedad de que todas las nuevas construcciones se incluya ya la cosecha de agua de lluvia. De hecho, todas las construcciones se colecta el agua de lluvia, las bajamos por alguna tubería, y en muchos de los casos la metemos al drenaje. Ya se va por el drenaje y corre a los ríos y después se va al mar. En algunos casos pues rueda por la calle y bueno, pues ahí se pierde, se evapora, otros se infiltra. Pero aquí lo deseable es que se tenga ya un diseño en todas las construcciones para que todas cuenten con pozos de absorción o cisternas de almacenamiento. Ya aquí en el caso de Toluca hay ejemplos, por ejemplo, centros comerciales como Galerías Toluca o Galerías Metepec. Si ustedes van ahí al estacionamiento, pueden observar que la tubería dice agua pluvial, agua sanitaria, y esa agua pluvial va ya a un pozo de infiltración. O sea, prácticamente el 100% del agua que llueve en estos centros comerciales se infiltra al acuífero. Y bueno, eso es lo que estaríamos provocando, porque tendrías una rehidratación del acuífero y también el almacenamiento. Y luego hay otras cosas, por ejemplo, Toluca tiene 14 plantas tratadoras, 2 muy grandes, que es la Toluca Norte y la Toluca Oriente. La Toluca Norte está a un lado de lo que es el Parque Toluca 2000, la Toluca Oriente está a un costado de las pistas del aeropuerto, y esas plantas tratan cerca de 2 metros cúbicos por segundo de agua de muy buena calidad. O sea, es agua que se puede potabilizar y que se puede utilizar para usos, quizás el doméstico sería el último, pero sí, por ejemplo, la industria ocupa mucha agua que no necesariamente tiene que ser potable, que sea agua limpia es suficiente, porque la usan para enfriar procesos productivos o para el riego, en fin, ¿no? Eso ayudaría mucho a bajarle un volumen muy importante de agua. La otra, bueno, tenemos 43 cuerpos de agua, o sea, presas o pequeños bordos, con superficies que van de 5 a 20 hectáreas, que también son una capacidad muy importante de almacenamiento, nada más que tenemos que cuidarlos, tenemos que evitar que se contaminen. En fin, hay muchas alternativas, y una alternativa muy cercana que tenemos es la presa Ignacio Ramírez. No sé si la conozcan esta presa. Esta presa físicamente está ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez, está a una distancia de 23 kilómetros, la cortina de la presa al Zócalo, al centro de la ciudad de Toluca, son 23.5 kilómetros, y bueno, esa presa tiene muchas características que la hacen atractiva, porque primero no están comprometidos los volúmenes. O sea, no hay concesión de esos volúmenes de agua. Es una presa para regular avenidas, evitar inundaciones en la parte de Iztlahuaca, Tlacomulco. La segunda, la contaminación que tiene, que sí es importante, se puede corregir, que básicamente es la que genera el agua residual de la cabecera municipal de Almoloya de Juárez, y la que genera una planta, una fábrica de papel que ustedes conocen, que se llama El Nevado, que también se debe corregir, pues ahí tiene su planta, nomás que debe operar bien, ¿no? Y luego hay unas rancherías ribereñas que también se les puede instalar un sistema de tratamiento, y el agua tendría muy buena calidad, quizás mejor que la de Valle Bravo, que obviamente se tendría que potabilizar abajo de la cortina y después traer a la ciudad de Toluca. La distancia, les decía, son 23 kilómetros, la altura de la presa con respecto a la ciudad de Toluca son 80 metros. Digo, si el Cutzamala estamos subiendo el agua a 1100 metros, pues 80 no es un problema para la ingeniería, ¿no? Y luego la otra que también es muy importante, que el derecho de vía por donde
posiblemente se pudiese traer los ductos para el agua, pues esto es muy sencillo, relativamente sencillo, porque la vía del ferrocarril pasa prácticamente a metros de la cortina, y el sistema Cutzamala también pasa a metros, y la autopista Toluca-Tlajomulco pues pasa a metros. Entonces yo creo que es otra posibilidad amplia. En fin, hay alternativas, pero sobre todo algo muy importante, que es que tenemos que generar una cultura del agua en la sociedad, que desafortunadamente no está desarrollada, que tiene que ver con 3 cosas básicamente, en mi opinión. Uno es el del uso eficiente del agua, el ahorro del agua, no desperdiciar el agua, ¿verdad? Hay una idea equivocada de que pues, el agua es gratis y que es de todos y que no debemos pagar por ella. Yo creo que eso es un error. Yo siempre he dicho que el agua es como platicar. Ahorita estamos platicando, nosotros estamos aquí cerca y podemos estar haciéndolo horas y no nos va a costar un centavo, más que saliva. Pero si nos alejamos, vamos a usar este aparatito que se llama celular, o un aparato fijo que se llama teléfono, y entonces estamos pagando el servicio para comunicarnos. Igual pasa con el agua. El que te llega a tu casa, el que desalojes el agua sucia de tu casa, el agua servida, el agua ya utilizada, cuesta. Y todo lo que estás pagando es el servicio, que te lo lleven del pozo, que te lo lleven del manantial a tu casa, y que saquen el agua sucia de tu casa y que la lleven a un lugar donde la traten. Eso es lo que se cobra, y la gente debe entender que eso debe pagarse. Entonces, primero, en cuanto a cultura del agua, pues es el uso eficiente, el ahorro del agua, el uso inteligente del agua. El segundo, el pagar el servicio del agua. Y una cosa muy importante, la tercera, es no contaminarla. Somos muy dados a aventar el aceite después de que cocinó la señora, pácatelas todo el aceite al fregadero, o si compramos thinner para pintar una puerta, lo que nos sobró pues a la coladera, y espérate, así no debe ser, porque ese poquito thinner, ese poquito aceite contamina miles de litros, y echamos a perder el agua. Entonces sí debemos aprender estas cosas, y esto yo creo que es lo más importante de lo que debemos desarrollar. Rodolfo. Sí, buscando en internet información relacionada con Enrique, veo un artículo que se publicó en el diario Milenio del Estado de México, y el título dice: Río Lerma, una cloaca enorme y maloliente. Ahí entrevistaron a un investigador de la UNAM y de Stanford. El doctor Gerardo Ceballos. Efectivamente. Bueno, en ese haces mención a que en la cuenca del río Lerma, alta del río Lerma, se localizan alrededor de 2.500 industrias. Es correcto. Pero algo que a mí me llamó la atención es lo siguiente. Dice el comentario: técnicamente los primeros 15 kilómetros del río están muertos biológicamente. Ahí se vierten más de 425 millones de metros cúbicos de aguas negras, domésticas e industriales, anualmente. Reseña el ambientalista y consultor Enrique Collado López. Esta plática ya estaba programada con anticipación, no es que se consultó una esfera mágica y dijimos se va a inundar aquí, se va a desbordar el río Lerma en la parte de San Mateo Atenco, ¿no? Entonces, siempre me he preguntado por qué, si el Estado de México tiene infraestructuras hidráulicas, etcétera, suceden estos acontecimientos. Hace aproximadamente casi un sexenio, en la administración del licenciado Arturo Montiel Rojas, yo participé apoyando a gentes en esas comunidades, ayudándoles a transportar sus cosas. Trabajaba en el gobierno del Estado de México. ¿Por qué la historia se repite? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué sugieres tú para mejorarlo, mi querido Enrique, y sin comprometerte? Pues mira, yo creo que lo que hay que hacer es primero respetar el agua. Dicen que el agua tiene memoria y que no se le olvida por dónde debe caminar y dónde debe almacenarse o dónde se deposita. Y bueno, aquí lo que hemos hecho es que hemos desarrollado parte de la ciudad o de los municipios ribereños a las Ciénegas de Lerma, en donde antes eran zonas inundables. Mira, en este asunto de Lerma, que también es un tema que nos interesa mucho y que estamos trabajando en él, en algún momento me puse a trabajar y a investigar los antecedentes del por qué se fue desecando las ciénegas. Casi todo el mundo tiene el recuerdo muy reciente de que fue cuando se llevó el agua a la Ciudad de México a través del sistema de Lerma,
que entra el agua por ahí por el canal de Atarasquillo, de Analco, ¿no? Y esto fue en los 50s. Pero no, es más atrás, en el archivo histórico del agua, que está en la calle de Valderas, en la Ciudad de México, ahí me encontré un documento muy interesante de cuando el general Rivapalacio vino a gobernar el Estado de México, a mediados del siglo antepasado. Y entonces, palabras más, palabras menos, dice el general Rivapalacio, que le daba gracias a la divina providencia el de poder llegar al Estado de México a gobernarlo, ya con la experiencia anterior de haber sido el responsable de la Junta de Desecación de los lagos del Valle de México. Y entonces ya el general ya venía entrenado pues para secar el Valle de Toluca, y así lo expone ante la ciudadanía, de que esas inmundas y putrefactas ciénegas había que secarlas y con ello dar paso al progreso, a la agricultura y a la ganadería. Y esa fue la apuesta. Durante más de 100 años pues se dedicaron a hacer todo lo posible por secar las ciénegas, porque pues, las consideraban como algo inútil, y bueno, dar paso pues a lo que se presumía que iba a ser un gran desarrollo, ¿no? Y lo cierto es que el agua cuando llueve, pues ahí vuelve a almacenarse, ¿no? O sea, el río como lo conocemos, cuando cruzas la carretera México-Toluca, ese no existía, ese es un canal, es artificial. Un río no es así. Tú sabes que un río va adquiriendo un curso y va haciendo sus médanos, pues de acuerdo a la topografía y a lo que encuentra de accidentes geológicos, ¿no? Entonces, ese no es un río, ese es un canal, pero la gente le dice el río. Bueno, el río empezaba y empieza después de la presa de Tlachaloya, allá por Islahuaca. O sea, la zona inundable era de más de 40,000 hectáreas y ahora apenas quedan 3,000 hectáreas. Entonces, cada que llueve, pues esas 40,000 parte la recupera la naturaleza y te inunda. Desgraciadamente la gente apuesta a que no ha pasado nada, siempre te dicen, no, es que aquí nunca ha pasado nada, y el día que se inundan, la culpa la tiene el gobierno, y verdad le echamos la culpa al gobierno porque los dejó que se asentaran ahí, pero la verdad es que hay un pleito muy grande, hay un conflicto muy grande de todos los pueblos ribereños, y esto es una cosa histórica. Por un lado, la reforma agraria en su momento alentó ampliaciones de ejidos y comunidades ribereñas, de la Tarasquillo, de Analco, Huitzilán, cualquiera que se les ocurra que está alrededor, les fueron dando ampliaciones en la zona que se fue desecando. Igual pasó con el lago de Texcoco. Y bueno, ahora por ejemplo, cuando se decretó la zona protegida de lo que queda de las ciénegas, que son 3 cuerpos, el de Almoloya, el de Tultepec y el de Atarasquillo, los amigos de Tultepec se ampararon. ¿Y se ampararon por qué? Pues porque ellos quieren seguir rellenando y llenándolo de casas, ¿no? Entonces es un pleito entre el gobierno, que quiere proteger aquello, y grupos sociales que quieren hacer negocio con la tierra. Digo, y están en su derecho, pues, ¿no? Pero la naturaleza no sabe de esas cosas, ¿no? Entonces de repente llueve mucho y se inunda. Entonces, pues esto va a seguir ocurriendo durante muchos años. ¿Me quedo, Ernesto? Sí, he escuchado, Enrique, con toda atención tu criterio y tu forma de pensar, que es correcta, porque tú has tenido experiencia como arquitecto en lo individual, y también has tenido experiencia en las instituciones, en la Secretaría de Reforma Agraria, en Gobernación. Todos son los problemas que se conocen institucionalmente y en forma particular. Entonces, sí hay problemas, y aquí lo que tú has destacado, yo señalo 2 cosas importantes: el uso de la tecnología, ingeniería y arquitectura para las lluvias principalmente, y también la legislación. No debemos olvidar que el artículo 27 constitucional claramente dice que la nación es la dueña del territorio nacional y de las aguas nacionales. Es correcto. Así es que el Estado es principalmente el que debe distribuir y orientar cómo debe conservarse el agua. Entonces, desde el punto de vista técnico y jurídico, debe de reglamentarse eso, como tú lo manifiestas, debe ser en el municipio del Valle de Toluca, en el municipio de Toluca. Yo menciono 2, 3 cosas importantes. Hay lugares de ejidatarios principalmente, y también otro tipo de agrupaciones que controlan el agua y la venden, y eso no les corresponde. Son servicios del ayuntamiento, son servicios de Conagua a nivel nacional, que es el que controla el agua. El Estado es el que debe controlarla. Has hecho varios apuntamientos muy importantes. El agua, dice, y tú lo dijiste en otras palabras, pero también hay ingenieros y arquitectos que dicen, el agua no es tonta, siempre busca su salida. Por eso se inunda, por eso existen goteras, etcétera.
el agua no es tonta. Entonces sí debe preverse desde el punto de vista de la tecnología. Y aquí es muy importante, si decimos el agua es vida, el agua es salud, sí, pero también el agua cuando es en abundancia tiene problemas, las inundaciones, y hay muchos muertos, entonces debe preverse esa situación. Tú lo has señalado con toda corrección, y creo que se debe considerar esa situación desde dos puntos de vista: tecnológico, o la tecnología de ingeniería y arquitectura, y la legislación que debe reglamentar de acuerdo con los intereses importantes tecnológicos de ingenieros y los arquitectos, para decir cómo debe conservarse el agua y qué debe hacerse con el agua de lluvia. Yo creo que es muy importante eso, lo has apuntado muy bien, yo te felicito, y de verdad que estos dos aspectos se tienen que ver, es mi punto de vista. Muchas gracias. Rodolfo. Sí, yo la verdad estoy bastante sorprendido que a una altura de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar nos inundemos. En Tabasco, mi tierra, existen dos ríos: el río Usumacinta, que nos queda muy lejano a Villahermosa, pero por ahí pasa el río Grijalva. El día, en 1997, cuando aparecieron las notas de las inundaciones en la administración del nefasto Vicente Calderón, hubo problemas porque mandó a desahogar las presas Peñita, que es una hidroeléctrica, y el desfogue fue superior en más de 3 veces a lo que tenía, por eso se inundó Villahermosa. Porque la famosa laguna, que nosotros llamamos Laguna Seca, que prácticamente laguna es por decirle un nombre, era un arroyito ahí, se subinundó, y la capital del estado de Villahermosa se inundó en la parte céntrica. Ahora, el mal manejo de esa presa generó ese problema, pero no vayamos tan lejos. Donde nació nuestro presidente electo, ahí en Macuspana, cerca de Nacajuca. Nacajuca está a 10 metros bajo el nivel del mar y no se inunda, porque tiene equipos hidráulicos para desahogarlo cuando llueve en abundancia. Pero si no respetas la ley de la naturaleza, pues el agua busca su cauce natural. Lo estamos viviendo recientemente allá en Nuevo León, en la capital, Monterrey. Se inunda por donde pasó el Gilberto, ahora vuelve a llover y por ahí se va, y siguen generando pistas de patinaje y todo lo demás. Hay que respetar la naturaleza, esa es la ley de la vida, ¿no? Sí, el río Santa Catarina, mucha gente durante muchísimos años siempre lo vio seco, ¿no? Hasta que un día llovió y se dieron cuenta que por ahí pasaba agua, ¿no? Y ahora está lloviendo igual. Sí. Bueno, tú comentabas, Ernesto, de los comités independientes. Sí. Creo que es muy importante comentar este asunto. En el caso de Toluca, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues nosotros más o menos somos contemporáneos. Claro. Tú te recordarás que pues los pueblos, los 24 pueblos, estaban aislados de Toluca. Tenías que recorrer zonas agrícolas para llegar a Capultitlán o para llegar a cualquiera, y ¿no? Con mucho tiempo. Pero fueron absorbidos poco a poco por la zona urbana. Pero bueno, en ese entonces, cuando estaban aislados, diríamos, de la ciudad de Toluca, y ante la incapacidad económica y técnica del ayuntamiento de llevarles el agua, y esto fue para todo el país, el gobierno federal, a través de dos instancias, que fue la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Salud o de Salubridad en ese entonces, creó la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria, tú te acordarás. Así es. Y esa Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos construían sistemas de agua potable en los pueblos, iban, les hacían su pozo, se los equipaban, se los dejaban funcionando, los capacitaban para operarlo. Órale, jóvenes, pónganse a darle el agua al pueblo, y es su chamba, ¿no? Y ahí van cobrando una cuota de recuperación para que se mantenga el sistema. Bueno, esos grupos pues se quedaron, hubo un descuido, en mi opinión, de la autoridad, y ahora en algunos casos son verdaderos cotos de poder económico. Y bueno, pues aquí en Toluca hay 2, 3, por ejemplo el de Santa Ana o el de San Buenaventura, que están bien organizados, pero bueno, pues prácticamente son 34 comités los que tenemos en Toluca. Y bueno, cada uno se rige como se les ocurre, a usos y costumbres, como ellos dicen. El cobro del agua pues es simbólico, pagan 50 pesos al año, que pues no es nada de dinero, y eso sí, a los vecindados sí les hincan el diente, ¿no? Por ejemplo, hace poco me enteré de que el comité de Santa Ana le está pretendiendo cobrar al IEM 350,000 pesos por el agua del año pasado, y el IEM dice, bueno, sí te pago, pero pues dame una factura.
Oye, pues eso yo no acostumbro a dar facturas, no doy recibos, nada más doy un papelito porque pues esa es la costumbre. Oye, pues yo no te puedo dar 350,000 pesos contra un papelito, ¿no? Entonces ahí está el conflicto, y esto evidencia del desorden en que se maneja, ¿no? Cuando estuve en agua y saneamiento tuvimos un problema muy fuerte en Santa María Totoltepec, que prácticamente lo resolvimos incorporándolos al servicio municipal, porque son incapaces, no tienen título de concesión, están irregulares todos prácticamente. Así es. No le pagan a la CFE la gran mayoría, prácticamente todos. Obviamente no le pagan a nadie nada, impuestos. El drenaje lo opera el municipio gratis, porque eso no lo operan ellos. Y bueno, pues en muchos de los casos son negocios de un grupo, ¿no? Que sí se requiere ordenar. Lo deseable sería que se municipalizara el servicio, pero esos grupos pues también se constituyen en grupos de poder, y en el momento que hay una pretensión o la insinuación del ayuntamiento de quererlos incorporar al servicio municipal, luego corren la noticia de que nos quieren quitar el agua, ya nos van a cobrar, y la gente pues como está en la idea de que todo debe ser gratis, pues entonces pues se va con el comité, ¿verdad? Aunque el agua sea de muy mala. Yo por ejemplo a un comité los cuestioné el otro día, bueno, tú te preocupas por la cantidad y la calidad, y le dije, a ver, vamos a tomar unas muestras y vamos a llevarlas al laboratorio. Todas las muestras que llevamos, todas tenían coliformes fecales, todas. Le digo, bueno, sí te preocupa la cantidad, pero no la calidad, ¿verdad? Si yo le voy y le digo a tu gente que está tomando agua contaminada, quién sabe cómo te vaya, ¿eh? ¿Por qué? Porque nadie clora el agua de los comités independientes. Mi queridísimo, Sí, qué plática tan grata, verdaderamente tan ilustrativa, como siempre, queridísimo Enrique. Desafortunadamente aquí mi productor ya me está haciendo señas de que el tiempo ha acabado, como dijera la piñata, esto se acabó, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos dieras también en fecha próxima la oportunidad de seguir charlando situaciones específicas en torno a esta importantísima sustentabilidad que debe tener en el ámbito hídrico el Valle de Toluca. ¿Te parecería? No, pues muchas gracias, Gerardo. Cuando ustedes gusten, aquí estamos a sus órdenes. Qué amable. Pues Enrique, de verdad, muchísimas gracias por estar esta noche en nuestro programa en voz alta, y yo te agradezco, como siempre, la generosidad de amigo, tu calidad enorme de conocimiento y la forma tan clara, precisa y oportuna de manifestarlo. No, pues muchas gracias. ¿Algo que quisieras decir antes? No, pues a quienes nos ven, nos escuchan, pues pedirles que reflexionen, que muchas veces las cosas que tenemos no las apreciamos porque pues ahí están, ¿verdad? Abres la llave y hay agua, pero el día que no la tienes, entonces empiezas a sufrir. Entonces hay que pensar que algún día vamos a tener este problema, si no la cuidamos. Muy bien. La cultura del agua es muy importante. Sí, yo voy a insistir, todo lo que hagas no sirve de nada si la gente no se apropia de estos elementos culturales. O sea, son hábitos y costumbres que la gente debe ya apropiarse de ellos, y creo que a todo el mundo nos va a ir bien si esto ocurre. Magnífico. Muchísimas gracias, Enrique. Mi queridísimo Rodolfo, mil gracias como siempre y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bienvenido gracias. Una vez más. Gracias, Ernesto, por estar esta noche una vez más en este programa en voz alta. Con un gran privilegio, mi hermano, y compartir con ustedes esta plática que es importante para la gente televidente. Gracias. Y una vez más, su amigo Gerardo Gloria les agradece mucho el haber estado esta noche con nosotros en su programa en voz alta. Que tengan la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias y hasta la próxima. Pues estoy a sus órdenes si les interesa el tema.